Si queréis reconocer a un ultraderechista, hay un método que no falla, y es siempre se opone a cualquier avance social. Se opone a la subida del salario mínimo, se opone a la subida de las pensiones, se opone a reducir la precariedad laboral, se opone al ingreso mínimo vital diciendo que es una paguita, se opone a la fiscalidad justa, se opone a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, niega la evidencia científica de que estamos ante una emergencia climática. Y cuando no consigue bloquear esos avances por vías democráticas, porque la ciudadanía les da la espalda, lo que hacen es oponerse a la democracia y recurrir al asalto de las instituciones democráticas. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, dando una serie de tips, ¿no?, para identificar a lo que él llama un ultraderechista. Nos lo decía Libertad Digital. Sánchez celebra 3 años del gobierno de coalición llamando ultraderechistas a los que se oponen a sus políticas. Ha sido un acto con los de UGT, con los sindivagos corruptos, vendeobreros y comegambas, ¿no? Como digo, Pedro Sánchez dándonos unos tips o unas indicaciones para poder identificar, ¿no?, a un ultraderechista. Dice Pedro Sánchez, ¿no?, que un ultraderechista es aquella persona que se opone a cualquier avance social. Claro, los avances sociales del gobierno de coalición: violadores excarcelados, etarras acercaos, golpistas indultaos. Esos son los fantásticos y maravillosos avances sociales del gobierno. Dice Pedro Sánchez, ¿no?, que un ultraderechista también es aquella persona que se opone a la subida del SMI, porque claro, evidentemente los salarios, por supuesto, no deben de subirse artificialmente, tiene que estar todo un poco, no sé, relacionado con el correcto funcionamiento de la economía. Y por supuesto, si tú quieres subir, en este caso, el SMI, no tiene que hacerse a costa del empresario, tiene que hacerse a costa del Estado, porque si no, lo único que vas a provocar es paro, no vas a provocar absolutamente nada más. Por eso el SMI como tal no es malo subirlo. Ahora bien, si lo subes a costa del Estado, que se haga cargo de ese aumento de las cotizaciones sociales. Pero claro, para ello tienes que recortar todo el despilfarro millonario en las chonis analfabetas de Irene Montero, por ejemplo, que se lleva 20.000 millones de euros al año en chochocharlas. Y claro, eso puede que no quiera hacerlo Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, también dice Pedro Sánchez que un ultraderechista es aquel que se opone a la subida de las pensiones, cuando claro, en España tenemos un gravísimo problema que va a provocar que antes o después todo esto quiebre, porque cada vez vivimos más años, por lo tanto cada vez hay más gente en edad de jubilación, pero cada vez hay más paro, cada vez hay menos nacimiento, cada vez hay menos natalidad y por lo tanto cada vez hay menos gente empleada, gente trabajando. Por eso, evidentemente, si tú subes mucho, pues claro, son muchos millones de votos, evidentemente, que el gobierno quiere comprar, mientras que quien tiene que sostener todo eso, como digo, cada vez son menos, cada vez con salarios más bajos, cada vez menos empleo, cada vez menos natalidad, cada vez menos gente joven, pues evidentemente eso, no sé, no es que tenga mucho futuro y antes o después terminará quebrando. Por tanto, no puedes expoliar a unos para, digamos, satisfacer, aunque esto no suene muy bonito, a otros para comprarles el voto. Por tanto, claro que no hay que oponerse a la subida de absolutamente nada. También deberán de subir los salarios, por supuesto. No solamente lo que nos interese, que se revalorice en función del IPC. Claro, en los que son muchos votos para comprarles en las elecciones. No, hombre, aquí vamos a revalorizar todo, evidentemente, ¿no? Lo que hay que hacer es recortar el gasto en ministerios inútiles, en chochocharlas, en Alberto Garzón, en Irene Montero, en subvenciones, en chiringuitos, en redes clientelares, en el despilfarro millonario de 18.000 millones de euros que nos cuestan las autonomías, etcétera, etcétera. Nadie se opone a la subida de absolutamente nada que mejore las condiciones de vida de la gente, pero para ello tienes que recortar, que es algo que, por cierto, el gobierno de Pedro Sánchez no quiere hacer. También dice Pedro Sánchez que un ultraderechista se opone, ¿no?, a reducir la precariedad laboral. Bastante curioso, sabiendo que, no sé, el fantástico gobierno del progreso es el que está provocando que España lidere todos los rankings de tasa de paro total, tasa de paro femenina, tasa de paro juvenil. Bastante curioso, ¿no? También dice Pedro Sánchez que un ultraderechista dice que el ingreso mínimo vital es una paguita, y es que evidentemente el ingreso mínimo vital es una paguita, y sinceramente a la gente que cobra ese IMV, quien lo cobre, porque ya sabéis que era un porcentaje muy reducido, porque luego la administración, cuando tiene que trabajar, pues no es que lo haga muy bien. Recibir una prestación o recibir una subvención del Estado, en este caso un ingreso mínimo vital, para esa persona debería de ser un fracaso. Debería de ser un fracaso, y lo que no puede ser Pedro Sánchez es que se dedique precisamente a repartir paguitas. Lo que hay que hacer es unas buenas condiciones laborales y fiscales para que la gente pueda tener un empleo.
La gente quiere empleo, no quiere paguitas. Cobrar el IMV, si alguna persona está contenta, ¡ay, mira! Pedro Sánchez me da no sé cuántos euros al mes. Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es poner las condiciones necesarias para que puedas tener un empleo, no una paguita, porque con una paguita te está comprando el voto y las voluntades. Aunque ya sé que por supuesto hay mucha gente que prefiere vivir de ayudas y de prestaciones antes de ponerse a trabajar, evidentemente, hay de todo en la villa del señor, como se suele decir. Pero por supuesto que el ingreso mínimo vital, señor Pedro Sánchez, es una paguita, ¿no? Dice Pedro Sánchez que un ultraderechista se opone a una fiscalidad justa. Claro, lo dice Pedro Sánchez, el que está expoliando y arrasando a los autónomos, porque claro, evidentemente hay que pagar muchos chiringuitos, como a las analfabetas de Irene Montero y toda su cohorte de chonis del Ministerio de Igualdad. Entonces claro, normal que haya que expoliar a los autónomos. Entonces, que Pedro Sánchez hable de fiscalidad justa es bastante curioso, ¿no? Dice Pedro Sánchez que un ultraderechista se opone a las políticas de igualdad, cuando precisamente lo que se quiere es una igualdad real. Que no es lo que tenemos en España. Lo que tenemos en España es justo todo lo contrario a una verdadera igualdad, porque para empezar tenemos leyes que van en contra del artículo 14 de la Constitución, de que todos somos iguales ante la ley con independencia de nuestro sexo, algo que en España no ocurre. Dice también Pedro Sánchez, ¿no?, que un ultraderechista pues se opone a lo que él llama emergencia climática. ¡Hombre! Van en aviones privados, van en el Falcon, van en jets privados, que nos hablen de emergencia climática, sinceramente, da la risa, ¿no? Y luego me encanta el final, claro, porque dice que cuando no consiguen paralizar estas cosas, ¿no?, por las vías democráticas, asaltan las instituciones. Sí, lo dice Pedro Sánchez, el que ha asaltado el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, utiliza reales decretos para que amordazar completamente al Parlamento y que el Parlamento ya no sirva absolutamente para nada. En las sesiones de control al gobierno no responde a las preguntas de la oposición y también asalta a todos los medios de comunicación, Indra, el INE, el CIS, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, este es el nivel, ¿no?, de Pedro Sánchez. Yo no sé si cumplís todos los tips para ser ultraderechista. Yo hay que decir que cumplo todos los tips que ha dicho Pedro Sánchez, por lo tanto soy un ultraderechista de manual, ¿no? Evidentemente, Sánchez pues hacía referencia, por supuesto, a los votantes de Vox. Al final Pedro Sánchez de verdad está como una cabra, o sea, Pedro Sánchez está loco de la cabeza y yo creo que en este tipo de declaraciones, en este tipo de actos, lo demuestra continuamente. Pedro Sánchez está loco de la cabeza. Debe de ser encerrado urgentemente en un psiquiátrico esta persona. Y el problema no es que Pedro Sánchez esté loco y tengo el micrófono delante. El problema es que hemos puesto a un loco de la cabeza a gobernar España. Ese es el problema. O sea, el problema no es que haya locos con micrófonos, el problema es que esos locos gobiernan España, porque no solamente Pedro Sánchez, ojo, toda la cohorte de chonis del Ministerio de Igualdad también están todas para meterse en un psiquiátrico, evidentemente. Ese es el problema, que estamos dándole poder, el boletín oficial del Estado y la capacidad de legislar a locos de la cabeza. Ahí está el problema. Pero bueno, como digo, Pedro Sánchez ha dicho, ¿no?, que la ultraderecha asalta las instituciones. Bastante curioso el día que Pedro Sánchez ha asaltado definitivamente el Tribunal Constitucional. Nos lo dice la Gaceta de la Iberosfera. El Tribunal Constitucional elige a Cándido Conde Pumpido como nuevo presidente. Felicidades a todos. Pedro Sánchez asaltando definitivamente el Tribunal Constitucional, porque el candidato de Pedro Sánchez se lleva la presidencia y la vicepresidencia también se lo lleva otra candidata del bloque progresista. Por tanto, el PSOE, el sanchismo, controlando tanto la presidencia como la vicepresidencia del Tribunal Constitucional. También nos lo decía El Mundo, Sánchez logra el rodillo en el Constitucional con Conde Pumpido de presidente y también con la vicepresidencia. Por cierto, felicidades al Partido Popular, porque es el gran responsable de todo esto que ha ocurrido. De hecho, el Partido Popular es el gran responsable de haberle regalado el Tribunal Constitucional al Partido Socialista. Ya nos lo recordaban en Twitter, nos contaron que el PP había desactivado a Vox por tener éxito en el Tribunal Constitucional. ¿Se acuerdan de esos medios peperos? Primer gran fracaso o primer gran éxito de Feijóo, de poner a este juez títere progre, porque además también, por cierto, era una de las propuestas, ¿no?, que había hecho el Partido Popular. ¿Recordáis? No, es que gracias a un recurso del PP se ha paralizado el asalto al TC, esto fue a finales de diciembre, y Pedro Sánchez asaltando definitivamente el Tribunal Constitucional, que ya sabéis, como siempre he explicado muchas veces, que el problema no es para el presente, es decir, el problema no es que Pedro Sánchez se haga con el Tribunal Constitucional en el presente, el problema es para el futuro. Si Pedro Sánchez o este gobierno pierde el poder y tenemos un nuevo gobierno en el que, por ejemplo, este Vox quiera realizar cualquier reforma legislativa, el PSOE lo recurra al TC y el TC diga que no se puede hacer. Ahí está el problema, porque el Tribunal Constitucional ya no va a garantizar el cumplimiento de la Constitución. A partir de hoy, el Tribunal Constitucional lo que va a garantizar es la legislación sanchista. Ahí está el problema de que Pedro Sánchez, gracias, por cierto, al Partido Popular y a Feijóo,
tenga el control del TC no es para el presente. Que la gente no se está dando cuenta de esto. El problema es para el futuro. Para que un futuro gobierno, por ejemplo, con Vox, cualquier cuestión legislativa que quiera hacer el TC, que ya no está para garantizar la Constitución, no, está para garantizar la legislación sanchista, el TC le diga a Vox que eso no se puede hacer. Como bien dicen ahí en Twitter, la Vox, primer gran fracaso, o éxito de Feijóo, de poner a este juez títere progre. ¿Os imagináis un futuro gobierno PP-Vox? Vox le exige hacer muchas reformas legislativas y el PP dice, vale, porque ya saben que el TC lo va a rechazar porque hay jueces progres a propuesta del PP. Es que ya hay que empezar a pensar así, que no es descartable que el Partido Popular esté de acuerdo con esto, pensando ya a lo mejor en un hipotético futuro gobierno con Vox, que Vox le exija muchas cosas legislativamente hablando, ideológicamente hablando, y el PP diga, va, ya sé que mi títere, aunque sea sanchista, pero bueno, también va a actuar a favor del PP, ya sé que mi títere va a decir que no. El problema de que Sánchez asalte el TC no es para el presente, es para el futuro, es para cuando estos individuos que están en el Moncloa pierdan el poder, pero realmente el sanchismo siga en las instituciones judiciales, jurídicas, como queráis llamarla. Ahí está el problema. Conde Pumpido, el favorito de Sánchez, otrora fiscal general de Zapatero, convertido en presidente del Tribunal Constitucional gracias a la inestimable ayuda del Partido Popular. Que Dios nos ayude. Como digo, Sánchez asaltando el TC. Sí, Sánchez, ese mismo que dice que la ultraderecha asalta las instituciones. Bueno, Sánchez asaltando el TC, por supuesto, como siempre, con la inestimable ayuda del Partido Popular de Feijóo. Lo dije ayer, lo repito hoy, no me importa cuántas veces el Partido Popular tiene que engañarte, cuántas veces el Partido Popular tiene que humillarte, cuántas veces el Partido Popular tiene que estafarte para que salgas urgentemente de ese partido político y te vengas a la única alternativa real al sanchismo progre. Cuántas veces el Partido Popular tiene que estafarte. Y bueno, cerramos el vídeo con el último sondeo publicado a nivel autonómico para la Comunidad de Madrid, que Ayuso roza la mayoría absoluta. Es cierto que el sondeo es para GAT3. GAT3 es exactamente lo mismo que el CIS de Tezanos, pero a la inversa. El CIS de Tezanos está al servicio del Partido Socialista, GAT3 está al servicio del Partido Popular. Por eso, por supuesto, sus sondeos hay que cogerlos entre pinzas, pero lo quería sacar en primer lugar, bueno, mostrando que Isabel Díaz Ayuso seguiría arrasando, pero sobre todo lo de Vox, porque Vox, que decían, no, por no haber apoyado los presupuestos a Isabel Díaz Ayuso se va a hundir, va a desaparecer de la Asamblea de Madrid y demás. Bueno, pues en un sondeo de GAT3, casa demoscópica oficial del Partido Popular, Vox, después de haberle rechazado los presupuestos a Isabel Díaz Ayuso, no es que hunda o se hunda y desaparezca, sino que crecería un par de décimas respecto a las elecciones autonómicas de 2021, que puede ser una gilipollez, que puede ser una tontería, pero crecería en la empresa demoscópica oficial del Partido Popular, que siempre a Vox le da un puntito y medio, un par de puntos menos de lo que realmente tiene al final. Por tanto, todos esos agoreros de que no, Vox va a desaparecer por no apoyar a los presupuestos, aquí que habíamos dicho que no es verdad, que Vox como mínimo se va a mantener, porque las más de 300.000 personas que votaron a Vox y votaron a Rocío Monasterio en las elecciones autonómicas de 2021, quieren que sus votos se hagan respetar, y no quieren que sus votos sean regalados automáticamente al Partido Popular, sobre todo a esta estafa del Partido Popular, que es Isabel Díaz Ayuso, que según ese sondeo seguiría engañando a demasiado personal, pero bueno, lo que tiene tener a muchísimos medios de comunicación a tu servicio, o a mucha gente que realmente le importe un pimiento que el Partido Popular te engañe en tu cara, o gente que no tiene ningún tipo de carácter ideológico, que también, por cierto, puede ser perfectamente, pero los votantes de Vox saben perfectamente que Vox ha actuado correctamente, los votos de Vox se hacen respetar, y si no quieres cumplir tus promesas, si no quieres derogar absolutamente nada, si no quieres acabar con la legislación progre, no te podemos apoyar los presupuestos. Vox lo ha hecho correctamente, y lo vemos en este sondeo de una empresa demoscópica oficial del Partido Popular, que Vox crecería, sí, muy poquito, un par de décimas, pero crecería ante Isabel Díaz Ayuso, que por supuesto el Partido Popular está hiperinflado, y lo del Partido Socialista por delante de Más Madrid, evidentemente no hay quien se lo crea. De hecho, Más Madrid va a aglutinar todo el voto anti Isabel Díaz Ayuso y va a estar muy por delante del PSOE, y el batacazo del PSOE en la Comunidad de Madrid con un candidato nefasto como es el Juan Lobato va a ser bastante épico. Y ojo, porque los podemitas están a un par de décimas de quedarse fuera de la Asamblea de Madrid. Los podemitas que se llevarían 7 diputados, porque ya sabéis que para entrar en la Asamblea de Madrid necesitas como mínimo el 5%, el 5% son automáticamente 7 diputados, pero por debajo del 5% son 0, y Podemos está a 2 décimas de quedarse fuera. Yo creo que Podemos se va a quedar fuera de la Asamblea de Madrid, porque como digo, todo el voto anti-Ayuso se va a aglutinar en Más Madrid, que va a sacar un resultado bastante bueno, y luego el Partido Socialista, que bueno, vamos a ver qué porcentaje tiene, pero esos 7 diputados de Podemos va a haber que repartirlos en las otras 4 fuerzas políticas, porque como digo,
Yo estoy convencido de que Podemos se va a quedar fuera, Vox que mantendría sus 13 diputados, pero crecería ligeramente en algunas décimas. Yo creo que deberá con crecer 2-3 diputados respecto a las elecciones autonómicas del 2021 y que Isabel Díaz Ayuso no tenga mayoría absoluta y por tanto Isabel Díaz Ayuso necesite los votos de Vox para hacer cualquier cosa, sabiendo que ya se ha dicho que por supuesto Vox se acabó lo de regalarle los votos de gratis al Partido Popular, como debe ser, sería una fantástica noticia porque realmente la legislatura dependería de Vox, no dependería de Isabel Díaz Ayuso, por mucho que tuviese 66 diputados. Si no tiene mayoría absoluta, necesita el apoyo de otra formación política, en este caso de Vox, salvo que quiera irse con la izquierda, que sinceramente en muchos temas y en muchas materias están bastante más cerca. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de jueves 12 de enero, como siempre. Si os ha gustado, le podéis dar like, os podéis suscribir, dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.